a comenzar la sesión de hoy. Recordar que la sesión tiene intérprete, por lo cual aquellos que lo requieran pueden hacer uso de este. Bien, primero que todo, buenas tardes. Esta es la cuarta sesión del primer ciclo de las capacitaciones, los seminarios asociados a las iniciativas de interoperabilidad transfronteriza bajo el contexto de los certificados digitales COVID-19. Yo les voy a hacer más bien un poco del contexto de la presentación de hoy. No me avanza, ¿eh? Vamos acá, ahí sí. Bien, recordar un poco que estos ciclos de presentaciones vienen en el fondo de una convergencia de algunas iniciativas, entre ellas LACPAS, que es un bien público regional apoyado por BID, cuyo objetivo es la transformación digital en salud para mitigar los efectos COVID en América Latina y el Caribe. Y por el otro lado está la iniciativa de OPS, que busca dar continuidad a algunas características del proyecto del bien público, enfocado en la evolución de los certificados COVID de DSC al estándar de OMS. Bien, y también recordar un poco que hay otra iniciativa que es una conectatón de DDC, que en el fondo lo que busca es la interoperabilidad entre los marcos de confianza, una evolución hacia DDSC. Parte de esta convergencia entre la CPAS y el proyecto OPS, la primera actividad que se ha estado realizando en el fondo es la aplicación de una herramienta de medición para la madurez de los certificados COVID-19 de DSC, apuntando específicamente al DSC. No voy a entrar en detalle, pues ya lo hemos comentado, evalúa diferentes aspectos y de eso se entrega un resultado que es bastante fructífero, tanto como resultado como ejercicio de hacer esa medición. Por lo tanto, la invitación a aquellos países que aún no han hecho no han aplicado la herramienta, la recomendación es que lo hagan. Es bastante fructífero el proceso. Recordar que esta, como les decía al inicio, es la cuarta sesión del primer ciclo de seminarios. La primera sesión fue de interoperabilidad y estándares, que la dio el profesor César Galindo, apoyado por un ingeniero de SENS, Jorge Mancilla. La segunda sesión fue de HL7 Fire y servidores, que la dio el mismo expositor que va a estar hoy, un ingeniero de SENS. Y la tercera sesión fue enfocado al estándar IPS como un eje para la interoperabilidad transnacional. Comento esto porque estas tres presentaciones previas vienen a colaborar en a lo que se les presentará hoy, que en el fondo es la documentación digital de los certificados COVID. El ingeniero de hoy es Alejandro Medina. Y finalmente comentarles o recordar a aquellos que aún no tuvieron la ocasión de ver que el proyecto de OPS de DSC se basa en 4 habilitantes básicos. El primero en el fondo busca el conjunto de datos, está enfocado al conjunto de datos basado en el estándar y en la documentación que propone de DSC. El segundo es un repositorio de los datos ya estandarizados. El tercer habilitante es la generación de un certificado y la cuarta es una emisión de certificados con firma. Ese es el deseable. Por lo tanto, la invitación a participar de este proyecto también la dejamos abierta en estos ciclos de seminarios. Y bueno, aquellos que se interesen de participar tanto aplicando la herramienta, el proyecto bien público o el proyecto de OPS, aquí están los contactos. Si en algún momento alguien los necesita o no los alcanzan a anotar, pregúntenlo por el chat de estos seminarios. Bien. Y bueno, sin más preámbulo, le doy el paso a Alejandro para que empiece su presentación. Yo voy a bajar mi presentación para que él pueda compartir. Creo que ahí dejé de compartir, entonces me pueden corroborar. Sí, está libre. Sí. Ya, súper.
Eh, bueno, ¿me pueden confirmar a mí si pueden ver, por favor? ¿Se ¿Estás escucha? compartiendo? Sí, estoy compartiendo. No sé si pueden ver ustedes. No, todavía no vemos. Todavía no. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Alejandro, una consulta. Las preguntas que salgan de la audiencia, ¿te las hago al momento que vayan apareciendo o las quieres dejar para el final? Eh, como acomoden, si da el contexto de lo que estamos conversando, mejor realizarla al tiro. ¿Ya? Ok, Y de todas maneras, al final de la presentación vamos a revisar el chat a ver qué se pudo generar ahí. de acuerdo. ¿Ya? Si hay alguna duda que dejamos de ver en la presentación. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Medina. Yo hice la presentación la semana pasada, bueno, la semana pasada de lo que es HL7 Fire y servidores. Eh, Hoy vamos a revisar lo que es la documentación digital de certificados, como la introducción a la documentación de este proyecto. Eh, Mi presentación, bueno, ya la realizamos. El objetivo de esta presentación es que los participantes tienen que conocer la documentación y proceso y la relación con estándares de interoperabilidad, ¿ya? Así que vamos a ver todos estos componentes, artefactos, documentos. Vamos a dar una mirada bien rápida y vamos a ver un poco más acerca de los procesos que lleva esta documentación de los DCC. Ok, bueno, parte de esto, vamos a ver qué es la DCC, las guías técnicas de la OMS. Eh, Vamos a ver en particular lo que lleva este proyecto, que es el estado de vacunación. Vamos a ver sus casos de uso, el conjunto de datos que se utiliza, que es bastante similar a otros proyectos, a otros proyectos que plantean el mismo objetivo. Algunos aspectos técnicos, ya vamos a ver los flujos, los componentes, los actores, las transacciones que se ocupan como definición general. Obviamente todo esto está basado en las guías técnicas, por lo tanto, eh, la idea es que puedan leer después de manera más fácil y entender dicha documentación. Vamos a darle una mirada a la guía de implementación Fire. Recuerden que esta guía, a diferencia de otras, plantea usar Fire directamente y lo recomienda en su almacenamiento de datos como al momento de compartir. Eh, los alcances, bueno, finalmente los alcances que va a llevar la implementación y lo que se va a hacer durante o como producto mínimo viable de este proyecto. ¿Ok? Bueno, lo primero es saber qué es esta documentación de los certificados COVID. Es un estándar obviamente promovido por la OMS. Claro, es un marco de referencia, ¿ya? Y obviamente en este caso tiene que ver con la información acerca del COVID-19, en este caso certificados digitales. Propone una forma en que la información sea consultada, enviada y indica ciertas maneras de cómo hacer este intercambio de información. ¿Ok? La idea es que sea confiable y segura y por todas las instancias que están involucradas en esta atención. ¿Ya? Eh, ¿Qué tipos de guía hay? Bueno, hay dos guías de implementación. ¿Ya? Las de las DCC son dos, de estado de vacunación, EB o BS, y las de resultados de prueba de detección, ¿ya? Nosotros nos vamos a buscar en lo que es el estado de vacunación, ¿ya? Así que vamos a mirar esta guía que es de color azul, de hecho fácilmente por los colores se puede reconocer. En la presentación, si es que se comparte posteriormente, van a poder llegar al link que aparece acá abajo y van a poder proceder con su descarga, ¿ya? Bueno, las directrices, la idea es que los países definan ciertos propósitos, la pertinencia, la adaptación y obviamente de los diferentes escenarios asociados a esto.
Este estándar obviamente puede ser escalado y se puede utilizar para otros eventos. De hecho, algunos elementos pueden ser compatibles con con otras soluciones o otras problemáticas, ¿ya? Y fomenta, claro, el avance de la interoperabilidad y la implementación del IPS finalmente, ¿ya? Así que parte de la información que se ocupa es generar un paciente basado en ese perfil. Que fue lo que nos mostró Fernando Portilla en la presentación pasada. Finalmente, bueno, que la ADC es un certificado de vacunación digital, acredita un estado, el Vaccination Status. De hecho, lo vamos a reconocer siempre porque va a ser DCC, DDCC, BS. A mí me cuesta un poco la segunda, DDCC, BS significa Vaccination Status, ¿ya? Así que así lo vamos a reconocer y hay ciertos parámetros dentro de todo lo que vamos a ver que van a llevar siempre el BS o ED de estado de vacunación, entenderlo en español. La guía está en español y en inglés, ¿ya? Así que de eso no hay problema. De hecho, vamos a ver los dos links para que vamos a ver que finalmente la misma guía, pero cambiando el idioma. El estado de vacunación de una persona contra el COVID-19 se puede certificar o registrar mediante este certificado y se puede utilizar para continuidad de atención o como comprobante de vacunación. Bueno, ahí están los dos grandes procesos que tiene el TDCCBS. ¿Ok? Uno es como se puede usar como continuidad de atención, o sea, ver que una persona tiene ciertas vacunas y poder asignar o o vacunar o aplicar una segunda dosis que tenga que ver con vacuna o para otros propósitos. O también está la posibilidad de usarlo como comprobante de vacunación, obviamente para fines distintos de la atención de salud, ¿ya? Obviamente cada país puede determinar eso. La documentación, en resumen, tiene todas las guías de cómo deberíamos tratar la información, cómo deberíamos comunicarnos y cómo deberíamos validar dicha información. Comparte cierta estructura, directrices, procesos, actores, todo lo que tiene que ver con el estado de vacunación y estos dos grandes procesos que se ven asociados. En sí, la DSC es una representación de datos que es digitalmente firmada y que describe un evento, ¿ok? O sea, para una misma persona, por un mismo identificador, dos dosis van a tener dos eventos de este tipo. El contenido, obviamente, tiene un conjunto de datos básico y sigue directrices de HL7 Fire. Así que, por lo tanto, las transacciones se realizan mediante recursos de entrada y de salida. Así que todas las transacciones frente a esta herramienta o que están basadas en estas directrices se hacen mediante este estándar. ¿Ya? Algunas siglas de interés, bueno, cuando hablamos de DDCC hablamos de la documentación digital de certificado. El DDCC 2.EB habla de lo mismo, pero solamente vinculado al estado de vacunación, que es la guía que vamos a ver ahora, y obviamente HL7 Fire es el recurso de interoperabilidad rápida de salud. ¿Ok? Cuando hagamos referencia a eso. Bueno, ¿qué documentación tenemos? Tenemos tres tipos de documentaciones. Tenemos un resumen técnico recomendable, totalmente. Van a poder acceder a eso y van a poder ver de manera rápida todos los aspectos de este proyecto, incluyendo conjunto de datos. Son muy pocas páginas. Si quieren entrar en detalle, se pueden ver las especificaciones técnicas y que tiene esta guía. O sea, ya hay un detalle de proceso, de cómo se deberían comunicar los actores, en qué punto se intercambia la información y en qué punto o cuáles son los detalles en los cuales intervienen los diferentes actores. Y finalmente, como la guía recomienda el uso del estándar HL7 Bayer, se realizó una guía o se construyó una guía de implementación basada en este estándar en el cual se explica la misma interpretación que da la especificación técnica, pero ya llevada directamente al estándar. ¿Ya? Ahí está la URL. Ahí van a poder ver perfil, estructura y las mismas transacciones, pero ya, ya directamente en lo que es HL7 Fire. El conjunto de datos que tiene este proyecto, o en realidad la documentación, el DDSC,
Tiene datos de paciente, tiene datos de certificado y tiene datos de vacunación. Si ven los datos de paciente, son 4 datos solamente: nombre, fecha de nacimiento, identificador único y el sexo o el género en este caso. Los datos del certificado, quien lo emite, el identificador del certificado de salud, ese es uno de los datos más importantes porque ese finalmente el que permite, va a ser único por paciente. O sea, un mismo identificador puede tener distintos documentos de vacunación asociados. La fecha de inicio de validez, la fecha de fin, y tiene versión del sistema del certificado. La versión va vinculado netamente a lo que es la versión de la guía de implementación de FAI, en este caso es la 1.00, que va a aparecer, después vamos a poder ver esto. Un segundo. Ya. Posteriormente vienen los datos referentes a la vacunación, código de vacuna, obviamente está en la codificación CIE 11, el fabricante y todos los datos que tienen que ver con la vacuna, incluyendo el número de lote, la dosis aplicada, el total de dosis esperada, el país, los centros, obviamente el trabajador de salud que administra o ingresa los datos, y las fechas de la próxima vacuna. Eso finalmente, ese último dato, fecha de próxima vacuna, el que permite también usar esto como continuidad de la atención para posteriores vacunaciones. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa en algún momento y vamos a ir a la documentación directamente y les voy a poder mostrar, bueno, obviamente lo mismo que estamos viendo ahora, pero creo que una explicación un poco más extendida. Los casos de usos que tiene esta guía de implementación es la guía de DDCC-BS. Son uso para continuar atención y tiene una sección que habla de cómo se puede ocupar como comprobante de vacunación. ¿Ya? Continuar atención provee información para que un trabajador de salud obviamente provea ciertos servicios de salud o proporciona información de las dosis de vacunación administradas. ¿Ok? Y como comprobante de vacunación obviamente es para verificar el estado de la vacunación de un individuo y obviamente permite validar el estado en cierta institución autorizada para hacerlo, incluyendo una validación transfronteriza. ¿Ya? No lo vamos a ver en este caso directamente, pero van a estar todas las directrices y van en la misma línea de poder tener certificados transfronterizos. ¿Ya? Aspectos técnicos de la DDCC. Tenemos actores, tenemos servicios, hay casos de uso, también involucra ciertas transacciones y finalmente tiene la estructura de datos con lo cual se realizan estas transacciones. ¿Ya? Vamos a ver primero el detalle de la continuidad de atención. Sí, vamos a ver el de color azul. ¿Ya? Siempre vamos a ver con ese elemento que está acá arriba. Tiene diferentes actores. ¿Ya? Está el sujeto de cuidado, la persona que recibe la vacuna, puede ser el mismo que el titular. ¿Ya? El titular es quien finalmente tiene el certificado de vacunación. El vacunador, la persona que administra, el personal encargado de introducir los datos, ¿ya? Okay, los datos de vacunación tienen que ingresar en un sistema, y la autoridad de salud pública, ¿ya? Obviamente, quien auspicia la vacunación y la emisión de esta documentación, ¿ya? Parte de los servicios asociados es una solución de salud digital, ¿ya? Vamos a ver algunos casos, puede ser offline, online, y el servicio de generación. El servicio obviamente se encarga de recopilar la data, convertirlo al standard FHIR y firmar un documento y entregarlo de vuelta, ¿ya? Para que esté obviamente a disposición para distintos usos. El primer caso de esto es un caso de uso que es un registro en papel. Este es el más básico y que demuestra también la compatibilidad de los aspectos al momento de elaborar esta guía. ¿Ya? Este es un caso de uso, el UC001 está definido en la guía. Considera un registro en papel. El certificado se entrega al titular con el conjunto de datos, incluso escrito a mano. Algo que es obligatorio es que lleve un identificador único en el certificado, que el certificado, el identificador del certificado base que se va a utilizar para los distintos eventos de vacunación. Obviamente requiere que estos datos sean tributados de alguna manera, así que por lo tanto, por más que se haga el proceso a mano, requiere que estos datos se tributen al servicio de generación y obviamente obtener o registrar
un certificado digital y que va a hacer mientras va a tener un retardo hasta que se envíen los datos. Pero como mantiene el identificador único, podría permitir que esto se haga de manera offline o de manera posterior al evento de vacunación, ¿ya? En la guía técnica van a poder ver también lo que es este flujo, como qué considera este flujo y algunos aspectos de cómo uno debería tratar estos elementos, incluyendo el identificador único. Tenemos otro caso de uso, el UC002, que es una versión que considera soluciones digitales, ¿ya? Son soluciones digitales offline que no van a estar conectados directo. Por lo tanto, estas soluciones tienen que registrar, obviamente, en un registro aislado, ¿ya? El certificado se entrega al titular, tal cual como el otro, con el conjunto de datos impresos escrito a mano. Al ser digital, podría incluso imprimir la información. Comparten también el identificador único, uno de los datos que son obligatorios en todos los casos de uso. La generación también va a ser con retardo hasta que se envíen los datos, puede ser posterior, cada día o como lo determinen las instituciones. Y obviamente se genera un certificado hasta que en el momento que se envían esos datos, pero también comparten ese identificador único. El tercer caso de uso es un caso de uso online, ¿ya? El UC003. Obviamente también considera un registro, una solución digital en línea, pero el certificado en este caso se entrega impreso y es una generación directa en tiempo real, ¿ya? Así que al momento de ejercer la acción de vacunación, inmediatamente al registrar la información, esta información tributa estos datos y se va a poder registrar este certificado digital, ¿ya? ¿Qué transacciones considera esto? Bueno, considera enviar el evento de salud, el Submit Health Event. La guía de implementación está en inglés, eso tenemos que decirlo, así que para que podamos hacer el match tuve que colocar los textos también en inglés para que lo puedan reconocer posteriormente. Se envía el conjunto de datos, y siempre cuando hablamos de ese conjunto de datos, hablamos del conjunto de datos relacionado al evento de vacunación, ¿ok? Así que llevamos los datos del paciente, los datos de la vacunación y los datos relativos al certificado. Este servicio de generación se encarga de generar la DCC, o sea, toma el conjunto de datos y lo transforma en recursos FHIR, ¿ya? Y obviamente retorna todos estos datos a la solución digital para almacenamiento para otro propósito. También existe una transacción que es el almacenamiento del certificado de salud, ¿ya? Esta transacción obedece al evento 1, al de enviar el evento de salud. Ese evento es el que realiza las otras dos acciones, almacena obviamente la DCC y el mismo DCC que es la que se entrega, ¿ya? Por eso, bueno, les dejamos el detalle que dependen de ese servicio de generación. Y el tercero que también depende del servicio de generación es el registro. Y el registro es una transacción basada en el perfil MHD, ¿ya? Y obviamente respetando sus transacciones. También depende del servicio de generación y lo que se encarga ya es de registrar, transformar y en este caso ya se transforma la data incluyendo los datos del paciente utilizando el perfil IPS. Bueno, ¿qué estructuras de datos se consideran? Y ya aquí vienen ciertos aspectos que tienen que ver con FHIR. Todas las estructuras de datos están basadas en estándar FHIR, así que vamos siempre a conversar acerca de cosas que vimos en la primera presentación. Aquí hay cosas que se pueden ir repitiendo. Los mapas de concepto, la extensión y los perfiles se van a seguir repitiendo. Hay un perfil para enviar la data, ya un perfil de un questionnaire response. ¿Ya? Así que la data, toda esa data que podemos ver en el conjunto de datos va estructurada de esa manera en HL7 FHIR. Internamente se transforma a otros perfiles, a 5 o 6 perfiles que permiten tomar la data de este cuestionario, transformarla y registrar y generar finalmente lo que es el documento del certificado. Se utilizan extensiones, por ejemplo, para almacenar datos como la marca de la vacuna,
¿ya? Se utilizan extensiones que permiten registrar eso. El país, por ejemplo, también ocupa otra extensión. También tenemos una descripción del conjunto de datos. Mapas de conceptos, sí, las vacunas están codificadas en CIE 11, así que ahí tenemos que acceder mediante mapas de conceptos para que podamos ver eso. Y también mapas de conceptos que permiten traducir entre distintas terminologías. ¿Ya? Hay también estructuras mapas de estructura, o sea, permite decirnos cómo transformar la data o a qué dato corresponde cada elemento que viene en el elemento base, que es finalmente el cuestionario response de recursos. Y esta es la definición de las operaciones, o sea, podemos ver información acerca de cómo, de qué se compone la operación, cuál es su URL, cómo se debería comportar, qué respuesta debería tener cierto un servidor al momento de recibir la data. Segundo elemento, aquí pasamos al otro gran caso de uso, por decirlo de alguna manera, que es usar esta DCC como DDSC como comprobante de vacunación. Entre los actores también está el titular, está el verificador, este no estaba en el anterior, que es la persona finalmente que verifica esta declaración, o sea, tiene que tomar la decisión si valida el DDSC o lo invalida o lo rechaza. Hay una autoridad nacional de salud pública, ¿ya? Es obviamente quien está a cargo de la vacunación del país y también del servicio de generación de estos certificados. Y opcionalmente también hay una autoridad internacional de salud pública y eso es cuando hay comprobantes de vacunación transfronterizo. ¿Ya? ¿Qué servicios están vinculados a este proceso, al proceso de comprobante de vacunación? Está obviamente el identificador del certificado de salud, ¿ya? Ese es el identificador único que va a aparecer y se va a repetir en toda la guía de implementación y en toda esta presentación. Obviamente el que identifica el estado de vacunación para un individuo, así que un valor único. La aplicación para verificar el estado de vacunación, ¿ya? Puede haber una aplicación que pueda verificar, obviamente inspeccionar criptográficamente la validez de la DCC. Hay un servicio de generación nuevamente porque se entiende que para poder validar o para poder usar esta guía como comprobante de vacunación tenemos que generar primero eh, el DDSC, ¿ya? El documento o el certificado. Y está el servicio de repositorio, obviamente uno es un servicio optativo que la idea es que contenga la DCC para poder eh, proporcionar y para procesar ciertos elementos de consulta. Creo que pasé por alto el servicio de registro, obviamente el servicio de registro donde el que está de acuerdo al MHD y permite tener toda la metadata relacionada al documento. ¿Ok? Así que, por lo tanto, el registro tiene referencias al repositorio de DSC. ¿Ya? Uno almacenamos el documento y en el otro almacenamos la referencia. Pueden convivir los dos, así que eso no es un problema. El comprobante de vacunación también tiene sus propios casos de uso y siempre, lo voy a repetir nuevamente, considera la verificación manual o la entrega de certificado en papel, ¿ya? Para la certificación, o disculpa, para la verificación manual, obviamente hay una lectura visual de una DCC, no contamos con acceso a internet ni nada directamente que nos permita validar o decir si este estado de vacunación, el documento es válido o no válido. Por lo tanto, para verificar se debe usar un criterio subjetivo basado en normas dependientes obviamente del país y esto queda a criterio finalmente de la persona que tiene que verificar la validez de este certificado, ¿ya? Obviamente esto puede funcionar de manera offline. Hay una verificación criptográfica y que obviamente sin conexión, pero sí puede ser criptográfica porque los certificados se firman usando una llave pública privada. De hecho, ese término eh, va a ser común y creo que y es común en otras soluciones que tienen que ver con certificados digitales de COVID-19. Hay una lectura digital de una DCC y también puede ser una lectura directo que sea en papel. Para verificar se debe usar una clave pública, obviamente para poder calcular un hash del documento y compararlo
con el que está calculado a partir de los datos, o sea, de los datos que se leen en la lectura digital del documento. Si al momento de descifrar eh, este hash firmado, se va a obtener un hash, se va a comparar con el que se calculó a partir de los datos, y si los dos cuadran van a ser el mismo, se puede decidir que realmente es un certificado válido, y podemos identificar quién lo firmó también. ¿Ya? Y esto nos permite también funcionar bueno, de manera offline al contar con la llave pública. Y existe también la verificación en línea. Obviamente la verificación en línea conlleva la lectura digital. Se ocupa también la llave pública, y es posible, bueno, al igual que la verificación sin conexión, pero también es posible verificar si el certificado ha sido revocado. ¿Ya? ¿En qué caso puede pasar esto? Cierto lote de vacuna fue inválido, por lo tanto todos los certificados que tienen que ver con ese lote de vacuna van a quedar como inválidos. Bueno, con la verificación en línea podríamos eventualmente tener ese tipo de validación. ¿Ya? ¿Qué transacciones considera el comprobante de vacunación? Bueno, obviamente vamos a partir del supuesto que la data está registrada, por lo tanto, como comprobante de vacunación deberíamos recuperar la referencia al certificado de salud, ¿ya? Y eso se puede hacer obviamente mediante el identificador único. Podríamos recuperar todos los certificados asociados en distintos puntos. Podríamos recuperar una carpeta de salud que va a tener todos los certificados con un mismo identificador. Se podría eventualmente revocar un certificado, ¿ya? Para quitarle validez a un certificado por diferentes razones. Y bueno, obviamente una vez que tengamos esa referencia a los certificados de salud, se puede obtener directamente el certificado. Y obviamente basado en las referencias que se consultaron. ¿Qué estructuras de datos utiliza el comprobante de vacunación? Al igual que el otro, se basa en ciertos perfiles, modelos lógicos, extensiones, algunos conjuntos de datos o values en este caso, los mapas de conceptos entre diferentes terminologías, los mapas de estructuras que indican cómo se pasa de un perfil o de un modelo a otro, y obviamente la definición de las operaciones que se pueden realizar. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de lo que es la guía de implementación Fire, pero antes les voy a mostrar un poco lo que es esta guía técnica. Si me da un segundo, voy a retirar un poco la presentación y vamos a poder ver la guía técnica. Esta es la guía técnica en español, ¿ya? Completamente en español, y acá obviamente tengo para que la puedan ver la guía técnica en inglés, para que podamos compartir ese link también, ¿ya? Eh, Voy a mostrarle un poco las secciones que tiene esto. Aquí están los dos usos: el uso para contener atención, el uso como comprobante de vacunación, los casos de uso y obviamente los flujos de trabajo que tiene cada uno, las consideraciones principales, la introducción que tiene que ver con el proyecto y parte de lo que yo también he estado conversando con usted, el conjunto de datos, ya nosotros lo vimos, pero aquí podemos ver también lo que es el detalle de eso, la arquitectura de confianza nacional, que bueno, en este caso es cómo se define el PKI, cómo se realiza la firma, cómo es la verificación y cómo se define toda esta infraestructura de confianza nacional, ¿ya? Y otras consideraciones y algunos anexos que podemos ver cómo se debería desplegar esto, anexos que tienen que ver o en ejemplos cómo quedaría un certificado de vacunación. Lo pueden ver en esta guía. ¿Ya? Son más de 90 páginas o 80 páginas donde pueden ver toda esta información. ¿Ya? Eso uno, la guía en inglés obviamente tiene exactamente lo mismo, solamente habla de DDSC-BS, el otro es EB, de estado de vacunación. ¿Ya? Y otro elemento que deberían considerar, y es como para lectura rápida, esta guía o este resumen de qué se trata este proyecto. Y obviamente cómo leer de mejor manera la documentación. ¿Ya? Hay varias cosas que nosotros, bueno, obviamente tenemos que sacar de aquí para poder orientar todo lo que son las prestaciones y todos los conceptos que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Guía de implementación.
Hay preguntas hasta acá. Voy a verificar el chat. Creo que hasta el momento... No. Ok. Guía implementación HL7 Fire. ¿Ya? Todas las directrices y los aspectos técnicos son llevados a lo que es la guía implementación HL7 Fire para darle un contexto y generar todos los artefactos que permiten la estandarización de toda la data que se va a intercambiar entre los diferentes actores. ¿Ok? Esto considera las transacciones, la especificación de las transacciones y los artefactos asociados. Obviamente, cuando hablamos de artefactos nos referimos a perfiles, modelos, conjuntos de valores. Los flujos de trabajo también se incluyen en la guía de implementación. Obviamente mediante diagramas para reducir la ambigüedad en este caso. Obviamente los actores y sus definiciones de cuál es el rol de cada uno, el diccionario de datos y algunas de las características principales de los casos de uso que también se detallan en las dos guías, ¿ya? Obviamente hay otros elementos que son consideraciones de seguridad, implementaciones de referencia. Hay una sección de descarga si ustedes quieren hacer uso de estas estructuras para sus propios fines o para sus propias implementaciones. Hay conceptos claves que tienen que ver con esto. Hay dependencias, o sea, la guía de implementación o esta guía de implementación de los DCC depende también de otra guía de implementación. Referencia y elementos relativos al control de cambio o versiones de la guía, ¿ya? Como les dije, esta guía de implementación es una guía 1.0, ¿ya? De hecho, acá lo podemos ver, esta es la versión. Podemos ver sus versiones y los últimos cambios que se han realizado. ¿Ya? Podemos ver su resumen, un resumen del tipo ejecutivo, que nos explica las dos cosas, lo que es la DCC, DDCC Vaccination Status o el DDCC Test Result, que son elementos que no vamos a tocar como fin de este proyecto, como objetivo. Podemos ver varios detalles, por ejemplo, podemos ver una explicación ampliada de lo que es el conjunto de datos, el nombre, la fecha de nacimiento, el identificador único de paciente y el sexo o género. ¿Ya? Podemos ver la vacuna, cómo se establece la vacuna y a qué corresponde, es un código CIE-10, ¿ya? Tiene diferentes códigos para diferentes vacunas. El, el, el emisor de la vacuna o la marca de la vacuna, o quien validó la vacuna, el mercado, el número de lote, la dosis total y todos los elementos que tienen que ver con esto. Además, obviamente la idea es que esto no provoque confusión, están el conjunto de datos de otro proyecto que es el de, el de resultado de prueba, ¿ya? O el test result. Podemos ver la explicación ampliada de lo que son las transacciones, ¿ya? Las transacciones de enviar la data, en qué momento se envía, cuál es el proceso, qué estructuras de datos están relacionadas a esta data, ¿ya? Por ejemplo, cómo se tributa la data al Submit Event, que es el envío finalmente de información relacionada a un evento de vacunación. Comienza con una estructura que se llama un cuestionario response que lleva toda la data, todo ese conjunto de datos lo lleva en una estructura en la cual lo puede manejar el servidor. Finalmente genera un DCC document, esa es la salida, eso es lo que va a retornar. ¿Ok? Y esto obviamente almacena o tiene como procesos secundarios el almacenamiento del certificado de salud, el registro de este certificado, y el registro siempre nos va a servir para procesar todo lo que van a ser las búsquedas, ¿ok? La búsqueda de dónde está almacenado ese certificado, eh, cómo se puede obtener la referencia, esas son las transacciones de referencia, cómo obtengo derechamente el certificado usando una referencia, cómo obtengo la carpeta de todos los elementos que tienen que ver con un paciente, todos los eventos de vacunación, y cómo se puede finalmente revocar un certificado, ¿ya? Con el flujo de trabajo general, también podemos ver las transacciones, ¿ya? Aquí hay una transacción y voy a ampliar un poco la pantalla para que la puedan ver. Esta explicación no está en la guía técnica, pero tiene el sentido de que le puedan dar una mirada cuando lleguen a esta guía. Obviamente considera ciertos aspectos extras como
como la red de confianza la infraestructura de PKI, ¿ya? Considera la solución digital, considera ciertos elementos que tienen que ver con la vacunación, considera la persona que va a verificar y considera los elementos de almacenado. Por ejemplo, aquí puede ver usted el evento de vacunación, cómo se envía, qué procesos conlleva. Se crea el DCC document, se crean logs de transacciones, esto tiene que ver con normas o con recomendaciones de IHE. Está también asegurarse del nivel que tiene el que está enviando la información para hacer lo que está haciendo. Son aspectos de seguridad. El almacenamiento del certificado, el registro, que después nos va a permitir las funcionalidades de consulta, y obviamente la generación del DCC document o el retorno del DCC document para la solución digital, ¿ya? Y los otros elementos tienen que ver con la validación y la verificación, ¿ya? Obviamente se supone que se va a compartir un código, un identificador, o en este caso un código QR, se va a obtener la data, se va a deserializar con llaves públicas independientes del contexto, si va a ser online o offline. Se va a obtener se puede obtener una referencia utilizando esto y el identificador único, y se puede obtener la carpeta, la referencia al documento, y finalmente se puede obtener el documento. ¿Ok? Tenemos otros elementos que el directorio de artefacto, aquí están todas las estructuras, ¿ya? Pero en la transacción ustedes pueden ver a qué estructura se refiere y podrían navegar acá dentro de toda esta data. Visualmente, ¿cómo se vería lo que ustedes tienen o lo que en teoría deberían enviar? ¿Ya? Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el cuestionario. Y vamos a ver un ejemplo acá que tiene que ver con el cuestionario. Lo vamos a ver en español acá. De hecho, en la guía de implementación está en Fire, así que van a poder ver si ven esta guía de implementación, va a ser fácil leer otra guía, incluyendo la del estándar. Son bien similares en la distribución de los elementos, ¿ya? Así que si yo voy a un recurso, voy a poder ver, y aquí les voy a mostrar. De hecho, eso no está de más. Si veo el contenido de un recurso, de un perfil, voy a poder ver todos los elementos que contiene y voy a poder ver los ejemplos en la parte superior, ¿ya? Dentro de esos ejemplos hay un ejemplo en español que nos indica cómo se distribuye la data, ¿ya? El nombre, la fecha de nacimiento, el identificador, sexo, el HCID, que es el identificador de certificado, es el elemento que es súper importante. Obviamente, esta es la interpretación o la versión visual de esto, pero finalmente la estructura de datos va a estar basada en JSON o XML. Y lo que vamos a ver acá va a ser un questionnaire response, que como les había comentado inicialmente, con cada uno de los datos estructurados y estandarizados, que es la parte importante de esto, ¿ya? A diferencia de otras guías, esta guía considera la estandarización en todo, en la comunicación, incluso en el almacenado, recomiendan el almacenado, ¿ya? El nombre, cómo se va a colocar el nombre, cómo se coloca la fecha de nacimiento, cómo se estructura la información, y este flujo lo deberían compartir entre todos, en este caso los países. Deberían compartir los mismos flujos y transacciones, y esa es la razón de la formalización y la construcción de esta guía de implementación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, en la presentación van a estar los links a esto, así que ahí van a poder navegar y entender desde sus computadores, tener un mejor entendimiento de lo que es la guía de implementación y toda esta documentación, todos los aspectos técnicos. Como lo comenté, me queda esta diapositiva. ¿Cuáles son los alcances que se espera con este proyecto? Y obviamente van alineados a lo que es la PAS también. Con la versión de DDSC, la OPS, obviamente tenemos la evaluación de madurez, que varios países ya lo han completado.
y los que bueno, los que falten van a tener que completarlo dentro de estos días. Están los ciclos de seminario, obviamente esta presentación es parte de los ciclos de seminario para generar eh, ciertas nociones sobre los habilitantes, de los habilitantes técnicos. Y bueno, están los habilitantes técnicos directamente, que es finalmente darle explicación extendida acerca de cada uno de los elementos que tienen que ver con este proyecto, ¿ya? Ahí está el conjunto de datos, cómo poder estructurar su propio repositorio, cómo deberían generar la emisión y cómo deberían finalmente firmar estos elementos. O sea, lo básico es que puede hacer con llaves públicas, es con llaves públicas y privadas, pero también la guía también tiene ciertas directrices de cómo tener una infraestructura nacional PKI, ¿ya? Eso. Muchas gracias y Sonia, no sé, creo que no hay preguntas, así que, Hay dos preguntas. ay, yo no, por alguna razón no puedo ver, veo el chat, pero no veo nada. Dime, Bien, ¿cuáles son las preguntas que se... la primera pregunta dice, ¿cuál es el Acá. contenido del QR? ¿Es similar al de el Green Pass? Sí, la respuesta a eso es sí, es similar al de Green Pass, de hecho ocupa el mismo mecanismo, cambia la forma en que se estructura la data internamente. ¿Se acuerdan que para el Green Pass lleva las variables que van súper reducidas, van como V, dos puntos, una subsección que lleva N, varias variables que están reducidas? Bueno, esa estructura acá cambia, obviamente cambian los conjuntos de valores, estos value set, sí, son distintos, acá se ocupa C11, y la estructura de acá está hecha mediante un modelo lógico. De hecho, les voy a mostrar esa estructura para que puedan ver que los que conocen lo que es el certificado de la Unión Europea puedan ver que son diferentes. Pero en teoría se están trabajando para hacer estas soluciones compatibles. ¿Ya? Les voy a mostrar inmediatamente y pasamos a la siguiente pregunta. Esto era el modelo lógico. Voy a ver si tengo esa versión. Creo que existía acá. Definiciones, mapas de estructura. Core data set, result, vaccination status. Esta es la estructura, ¿ya? A diferencia de la otra estructura, esta lleva las variables completas y esta es la estructura finalmente se va a transformar, al igual que en el EU DSC se transforma esto en un JSON finalmente y este JSON es el que se aplica los elementos de firma, ¿ya? Pero el proceso es el mismo. Siguiente pregunta. Me cuesta un poco encontrar el... Ya. Ahora aquí. Ya estoy leyendo. La validación de la firma QR por medio de un gateway como el de la Unión Europea. Sí, es por medio de un gateway. Claro, tiene diferentes características porque se transforman distintas cosas. Así que obviamente directamente no es posible transformar un certificado de este tipo utilizando el mismo gateway. Pero sí existen elementos y existe un código un código, un código fuente de una aplicación y obviamente nosotros estamos preparando ese código y haciendo ciertas modificaciones para que nos permita hacer este proceso completo y claramente facilitar el tema de las transformaciones y la firma de estos elementos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la generación. ¿Qué estándar utilizan para obtener el código de vacuna? Sí, es CIE-11 el estándar de vacuna. De hecho, como estamos en la guía de implementación y eso es necesario que lo puedan entender, todos esos elementos están acá. Yo voy a seguir buscando acá, miren los artefactos, voy a ir a buscar los conjuntos de valores, ¿ya? Y vamos a ver cómo está ese conjunto. Ya aquí están los conjuntos de valores o los value sets. Están las marcas, el tipo de prueba, el- la lista de vacunas, ¿ya? Y acá pueden ver todos esos códigos, o sea, esa es la forma, ¿ya? Utilizando la terminología CIE-11. En caso de que utilicen otras terminologías, obviamente
están disponibles ciertos mapas de concepto entre CIE 11 y elementos de SNOMED, ¿ya? Así que podrían eventualmente ver un mapa de concepto y poder, obviamente, teniendo estas traducciones, se pueden ver a qué pueden ser equivalentes ciertos códigos, ¿ya? Eso es parte de las cosas que también provee la guía de implementación. Finalmente, la interpretación de todas las directrices técnicas llevadas a la práctica. La otra pregunta, me cuesta un poco encontrar. Dice, ¿qué están utilizan para obtener el código? El mecanismo de generación del QR es el mismo, o sea, sí, es base 45, sí, tal cual. Tal cual, sí, la respuesta es esa, sí, es el mismo proceso de transformación de la data y todo eso. Creo que eso tenemos en las preguntas, ¿ya? De todas maneras, para mayor detalle del mecanismo acá, obviamente la especificación técnica no habla directamente de que sea de la generación del QR, sí dice que hay que generar un QR y obviamente ciertos elementos los deja abiertos. La solución de propuesta que tiene la DCC, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, el código que tiene para como solución, y es parte de lo que estamos trabajando nosotros, sí, considera tal cual lo que se está haciendo con el certificado de la Unión Europea, ¿ya? No sé si Carlos, bueno, Sonia, entiendo que se está trabajando también en la traducción o en la compatibilidad de estos certificados, pero creo que ese es otro trabajo, aparte, ¿ya? Eso. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Sonia, ahí dejo la palabra. Bien, muchas gracias, Alejandro. Recordar, vamos a compartir esta presentación y la presentación traducida de Alejandro, además de los links a las distintas guías técnicas y documentación que muchos de ellos ya se van a encontrar dentro de la presentación. A su vez, comentarles que les vamos a enviar una encuesta para evaluar este primer ciclo y también tener nociones de cómo avanzar, entendiendo de que estos seminarios van a continuar durante noviembre. Y eso principalmente. Así que les vamos a estar enviando a sus correos esa encuesta y ahí tienen la posibilidad de hacernos comentarios. Si tienen cualquier duda, bueno, ahí estaba el correo de Alejandro en la presentación y también al inicio de la presentación le compartimos en los correos de nosotros y obviamente dejar los invitados a aquellos que aún no completan la herramienta de evaluación, a que participen de eso, que participen de los siguientes seminarios que se los vamos a estar compartiendo seguramente la próxima semana. Y también aquellos que quieran ser parte del proyecto de OPS para ir trabajando en el tema de esos habilitantes que tienen que ver con comprender el conjunto de datos, de levantar un repositorio, más bien es un servidor en el fondo, para poder albergar los datos estandarizados. También, pues, o sea, tenemos toda la disposición y eso, dejarlos invitados a que sigan participando. Ahí en el chat, ¿cómo obtenemos acceso? Ok. No tengo aquí el link, lo voy a buscar y se lo escribo por acá, pero de todos modos en la encuesta de la evaluación que queremos hacer a los ciclos, va a estar la URL al Moodle, ¿ya? ¿Dónde lo tengo? ¿Me escuchan? ¿Puedo interrumpir? ¿Sonia? ¿Carlos? Sí, Sí, se te soy escucha yo. despacio, pero se escucha. Ya asociado a la pregunta que hace Keicha, está desde el sitio de Raxel, raxel.org/cursos, el acceso habilitado para el material de capacitaciones. De momento aún estamos cargando la información, están las presentaciones hasta la penúltima sesión, y nos falta en el fondo cargar lo de esta sesión más los videos, pero ya está disponible el acceso y lo habilitamos sin registro, ya pueden ingresar como invitados, al menos para este ciclo asociado a los DDSC. Eso. Gracias, Carlos. Ahí coloqué en el chat el link a los cursos. Hay dos preguntas, una de Michelle dice, ¿existe algún servidor Fire de test con soporte para estas transacciones?
Alejandro. Sí, entendí. Ya, eventualmente, no existe un servidor Fire, lo que sí tenemos planificado dentro de los habilitantes generar este servidor. Obviamente que puedan tener un servidor local y también vamos a disponibilizar en los próximos días un servidor de prueba con las estructuras de datos, a lo menos que puedan validar, pero obviamente eso tiene que ir acompañado del soporte que tengamos que prestar para que puedan validar su información usando los perfiles que propone la guía. ¿Ok? Así que va a ser un trabajo que vamos a estar realizando dentro de los próximos días. Y también estamos preparando, por otro lado, una variante de la solución que propone la OMS. De hecho, estamos reparando algunas cosas y detalles que hemos encontrado con respecto a la guía, así que también lo vamos a disponibilizar y la idea es que los países tengan acceso a este código y puedan levantar sus propios ambientes de desarrollo o basarse, ocuparlo por completo o tomarlo como base para poder generar todas estas transacciones, ¿ya? Así que sí, parte del trabajo que tenemos que realizar es poder entregar todos esos habilitantes técnicos. Gracias. La siguiente pregunta dice si tenemos definido programación para el mes de noviembre 2022. Estamos trabajando en esa programación. Lo más probable es que la próxima semana estemos disponibilizando las siguientes presentaciones. Todas las presentaciones en el fondo lo que buscan es aportar al entendimiento y profundidad respecto de la documentación digital de certificados COVID. Sí, ese es el contexto. Pero claro, seguramente la próxima semana ya la vamos a tener lista y ahí disponibilizarla con todos ustedes y todos los países invitados. Y la otra pregunta es si tenemos experiencia en la generación de los DCC usando la plataforma de GIS2. No. No sé, Alejandra, pero yo entiendo que no tenemos experiencia usando esa plataforma. Sí, creo que no deberíamos, no tenemos experiencia usando esa plataforma, de hecho. Sin embargo, si la intención es evaluar algo así, yo creo que es parte de las reuniones a la cual el equipo técnico está abierto, sobre todo porque esta lista de habilitantes que nosotros presentamos se buscan en el fondo avanzar paso a paso precisamente para la interoperabilidad. Entonces, el primer paso, por ejemplo, es el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, en una reunión se podría evaluar si la plataforma aborda el conjunto de datos que recomienda la documentación, las guías técnicas. Por lo tanto, no tenemos experiencia, pero podemos tener ese tipo de conversación si es que es de interés de los países. Eso. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, dejamos la sesión de hoy hasta aquí y obviamente los dejamos invitados a todas las actividades que vamos planificando, entre ellas el siguiente ciclo de seminario, la evaluación de la herramienta y la participación en las actividades sobre los habilitantes técnicos. Eso, muchas gracias a todos.